Lo saludamos a Ricardo Burjaile. ¿Qué tal? Bienvenido a Sin Censura, Ricardo. ¿Cómo estás? Gabriel Guillermina, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? El gusto Bien, es nuestro, bien. el gusto es nuestro y estamos, digamos, hoy le decía a los oyentes que hoy la palabra que más van a escuchar en toda la jornada es dólar. Dólar, dólar y dólar, ¿no? Y qué impacto va a tener eso en nuestras vidas, en las vidas cotidianas de cada uno de los argentinos, ¿no? Y vos que fuiste ministro, Ricardo, ministro de Agricultura, que, en la exportación de los productos agrícolas argentinas es lo que mueve la economía, así que estás muy empapado de todo esto y queríamos escuchar tu punto de vista. ¿Qué significa que el dólar esté casi a 600 pesos y que haya a su vez un dólar oficial de 200 y pico, con uno de 300 y pico para los exportadores agrícolas? ¿Y qué pasa el 14 de agosto si el peronismo, como dicen los encuestadores, pierde la PASO? ¿Qué lectura haces, Ricardo? Bueno, la palabra que más se viene escuchando últimamente es dólar, porque en realidad lo que escuchamos dólar porque no hay confianza con el peso, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente que puede trata de preservar el valor de su dinero. Algunos lo pueden hacer en mercaderías, si son comerciantes, otros lo harán en propiedades si tienen mucho dinero, que por supuesto son los menos, y otros, la inmensa mayoría de los argentinos no puede ahorrar, y los pocos que pueden ahorrar y que pueden ahorrar unos pocos pesos van y o compran dólares o hacen un plazo fijo. Uh-huh. Cuando vos analizás lo que está pasando en la economía argentina es muy sencillo. El gobierno es muy sencillo de ver, no es tan fácil de solucionar. Sí. El gobierno no ha cumplido con los pasos necesarios para acordar con el Fondo Monetario. Por ahora hay un anuncio de acuerdo, pero ese anuncio no está ratificado ni está firmado por lo que sería el board, ¿no? El gobierno del Fondo Monetario, que se supone lo puede llegar a hacer después del traspaso. Uh-huh. Ese acuerdo es que el fondo le da plata a la Argentina para que le pague al fondo, ¿sí? Sí. Y le libera algunos dólares. Pero mientras tanto la Argentina, para no entrar en incumplimiento con el fondo, ha salido a tomar recursos, le quiso pagar en otra moneda, que son la moneda china, que son los yuanes, le pidió plata prestado a Qatar, y esto significa más deuda. El Banco Central, cuando asumió Sergio Massa, tenía 2.200 millones de dólares. Es un montón de plata, Gabriel, para cualquiera de nosotros, pero tengo que decir la cifra, ¿no? Porque sí, es la plata de un país. Son 2.200 millones de dólares que tenía de reservas netas, positivas. ¿Cuánto es hoy? ¿Cuántos hoy son las reservas en el Banco Central? 9.000 millones negativas. ¿Cómo? Es decir, al revés. Sergio, no hay... Claro, negativa. A ver, no hay. Explícame. Bueno, entonces, de tener 2.000 millones, 2.200 millones en el bolsillo, hoy debe 9.000 millones de dólares adicionales. ¿De dónde salieron esos 9.000 millones de dólares adicionales? De la cuenta de los particulares que tienen en el banco. Es decir, que el gobierno está tomando plata de la gente para que la economía funcione. Ahora, eso supone que esa plata de la gente vos la tenés que devolver. Claro. ¿No? Sí. Entonces, todos los días los bancos le piden al Banco Central, ayer, por ejemplo, 42 millones de dólares porque la gente tiene miedo que les saquen la plata de su cuenta en dólares, que ya ha pasado en nuestro país. ¿Sí? Sí. Entonces, eso hace que las expectativas, porque la inflación en muchos casos, la expectativa es lo que genera inflación, lo que genera inversión. Las expectativas son negativas y la gente corre y se refugia en el dólar que hay hoy,
que es el dólar, el dólar blue. Ricardo, el dólar. Si yo tengo en el banco, ponele $1.000 guardados, ahorrados, y veo todo esto que está pasando y me voy al banco y le digo, quiero retirar mis dólares. Y lo primero que me dicen es... Sí. Te los va a dar hoy. Hoy te los va a dar. A lo sumo me va a decir, vení mañana que tengo los $1.000 para vos. Exactamente. Y entonces el banco le dice al Banco Central, porque ahí guardó los dólares. Dame plata porque Gabriel viene a retirar. Viene a retirar sus dólares, devolveme por favor esa plata que deposité, porque Gabriel cuando depositó los dólares, el banco le entregó al Banco Central y ahí están los dólares de Gabriel, supuestamente. Correcto. Entonces el Banco Central dice, che, qué macana, porque los dólares de Gabriel yo ya los usé. Ahora lo usó, ¿por qué? Lo usó porque nosotros necesitamos dólares para vivir. Sí. Porque la gente dirá, bueno, pero no es para comprar dólares. No, la Argentina para comerciar, para fabricar, para que funcione la economía, necesita exportar y necesita importar, ¿sí? Y la importación se paga en dólares. Entonces, si vos querés comprar una máquina, el país necesita poner los dólares. Porque las empresas necesitan insumos del exterior, tenés que poner los dólares. Querés fabricar autos, las autopartes tenés que poner dólares. Parte de los medicamentos también, de los fitosanitarios. Toda la economía en el mundo está interrelacionada. Entonces, si vos le querés comprar a alguien, a tu proveedor del exterior, hay que poner dólares. Entonces el Banco Central dijo, como yo no tengo dólares, lo que voy a hacer es tomar plata prestada de la gente. Eso significa 9.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el mayor inconveniente que hoy tenemos? Que de la misma manera el Tesoro mantiene una deuda enorme con lo que se llaman las LELIQs, ¿sí? Es deuda que tiene el Tesoro. Y a su vez, uno de los problemas centrales de la economía argentina es que el gobierno sigue emitiendo dinero para financiar el gasto público. Entonces, vos tenés una masa de dinero que emite el gobierno, porque vos viste que ahora salen como piña los billetes de 2.000, ¿sí? Que empiezan a aparecer. Que habría que imprimir, yo presenté proyectos ya hace 1 año y medio, que tendrían que imprimirse billetes de 5.000 y 10.000 pesos. Porque hoy ya los cajeros automáticos ya no se pueden reponer, la gente se queda sin plata. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad máxima de abarrotar billetes, los cajeros. Entonces, el Banco Central sigue imprimiendo, empieza a imprimir billetes de 2.000 pesos, circulan, y la gente, ¿qué hace con eso? Va, en algunos casos consume los que pueden, y el que puede guardar va y compra dólares. Y esa demanda, hoy por hoy, es infinita, porque la gente no ve confianza, no ve un plan económico, ve un ministro que está de campaña de candidato a presidente, ¿sí? Y son millones de dudas en torno al futuro de Argentina. Yo te hago una pregunta, no sé si, no creo que ocurra, ¿no? Pero si todos los que depositaron dólares van a retirar al banco, el banco le va a decir, muchachos, disculpen, pero no están estos dólares, no te los puedo devolver. Es lo que se llama una corrida, sí. ¿No? Una corrida bancaria. El que depositó... una corrida. Una corrida. Ayer hubo una mini corrida, es decir, 80 y pico de millones de dólares la gente fue a retirar. Eso hizo que suba el blue. Si hoy, por lo que pasó ayer, en vez de ser 80, van 280 millones a buscar, se va a poner más complicado. Ningún sistema resiste una corrida, ¿sí? Ahora, hay sistemas más fuertes, porque no siempre, si vos vas a buscar todos los pesos a los bancos, tampoco lo vas a encontrar, porque existe lo que es la creación del dinero bancario, ¿no? Si vos vas y depositas 100 pesos, el Banco Central con esos 100 pesos tiene capacidad de prestar, porque se supone que no todo el mundo que deposita 100 pesos va a ir a buscarlo al otro día. Claro.
Por eso es que hay encajes en el Banco Central, ¿no? Que lo obligan a los bancos, por cada 100 pesos tengan que tener en el Banco Central una determinada cantidad de dinero para que si muchos depositantes van a buscar la plata, esté la plata. Esté la plata. Ahora, claro, cuando ya es una corrida que todo el mundo va a retirar la plata, no hay sistema financiero en el mundo que resista. Ahora, puntualmente en el caso en la Argentina, Gabriel, uno lo escucha decir al gobierno insistentemente que el problema de la Argentina es la sequía. Es cierto que la sequía afectó y agravó la situación. Ahora, el problema de la Argentina, la sequía fue la cereza del postre de la plata que nos falta. Porque en realidad, mucho antes de la campaña, mucho antes de la cosecha, ya había severos problemas de tener acceso a los dólares. Porque en la Argentina no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares en la Argentina? Porque hay algo que se llama cepo. ¿Sí? Sí. Entonces, resulta que vos sos una empresa, un inversor o un particular que quiere venir a la Argentina a poner una empresa. Y entonces vos depositas desde el exterior tu plata. Depositas $10, ¿sí? O $1.000.000, vamos a poner, cifra de empresa, o 2. Bueno, vamos a ponerle $1.000.000. Vos depositas $1.000.000 para venir a invertir a la Argentina, y cuando vas a retirar tu plata al Banco Central, en vez de darte 600 pesos por cada dólar que vos depositaste en el exterior, te da hoy 280 pesos. Conclusión, ¿qué hace ese empresario? No trae los dólares a la Argentina. Porque ¿cómo me vas a dar 280 pesos por cada dólar si vale 600? Claro. Entonces en la Argentina no hay inversión. Entonces en la Argentina no hay incentivo a exportar. Porque ¿cómo voy a exportar si el dólar que yo tengo que importar, que no me lo dan? Porque los importadores tienen que ir al Banco Central, así como el empresario pone la plata afuera y va a pedirle los pesos al Banco Central. El importador tiene que ir al Banco Central a decirle, necesito importar esto, ¿sí? Sí. Y el Banco Central dice, mira, yo no te vendo los dólares, pero si querés, vas y los compras a través de otros mecanismos, de dólares financieros. Yo sé que esto es muy complicado, Gabriel. Sí, no, sí. No sé tenés si que... estoy en condiciones de explicarlo. No, está pero, bien. Si el banco no te da... Eso te sale... Sí, si el banco no te da... Si el Banco Central no te da, tenés que ir al mercado a comprarlo. Y eso... con operatorias lícitas, digamos, ¿no? Que es el contado con liquidación y el dólar MEP, y que eso valen 500 y pico de pesos, sí, ¿no? Uno más, otro menos. Sí. Entonces, el importador tiene un precio sobre el precio de compra de su insumo, que son 500 y pico de pesos. Esto genera inflación. Inflación que va a ir en ascenso, que este mes va a ser más alta que el mes pasado, que fue 6%. Hay algunos que hablan de un 6,4, otros que ya supera el 7%, y se espera que la inflación de agosto sea superior al 8%, ¿no? Dios Así mío. Que el panorama económico es lo suficientemente grave, y tenemos un ministro que dice que como presidente va a derrotar la inflación. Pero yo te voy a dar algunos números de la gestión de Sergio Massa. A ver. Sergio Massa asume hace exactamente un año, agosto del año pasado, con un dólar blue, digamos, a 290 pesos. ¿Cuánto está el dólar hoy? 600. Es decir, en un año, 100%. Sergio Massa asumió con reservas positivas de 2.200 millones de dólares. ¿Cuántos son las reservas del Banco Central hoy? 9.000 millones de dólares negativas. Cuando asumió Massa, la inflación era del 78% interanual. Interanual no quiere decir de diciembre a diciembre, sino cuando asumió él, agosto del 22 contra agosto del 21, ¿no? Sí. Esa era la inflación interanual. Bueno, agosto del 22, agosto del 23, esa inflación es del 116%. ¿Sí? Sí. Es decir, no hay un solo indicador bueno de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. Lo único que ha hecho es tomar más deuda
siendo este el gobierno que más deuda tomó. Lejos, por lejos es el gobierno que más deuda tomó y es el gobierno que menos deuda pagó. Este gobierno canceló solamente 2.200 millones de dólares de deuda, ¿sí? Sí. Y tomó más de 100.000 millones de dólares de deuda. Dios mío. Más de 100.000 millones de dólares de deuda. Muy superior a los 44.000 que le endilgan a Macri con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, se llenan la boca de endeudar en el país por 100 años. Estos nos endeudaron de por vida, no por 100 años. ¿Y qué va a pasar el día siguiente a las elecciones? El día siguiente al domingo 13 de agosto, el 14 de agosto, si llega a perder el peronismo, como los encuestadores dicen, y todo el mundo va a ver que el ministro Sergio Massa no va a ser presidente. Bueno, no es la pregunta del millón. Si llega a perder el peronismo habrá que ver qué pasa, quién va al balotaje con o quién pinta que puede ir al balotaje, ¿no? Juntos por el Cambio. Si puede ser Javier Milei o si puede ser Sergio Massa. Todo indicaría que podría ser, que el balotaje sería entre Massa y Juntos por el Cambio. Ahora, si los números de Milei son como para entrar a un balotaje, Dios mío, porque Milei habla de dolarizar. Y vos vas a dolarizar cuando no tenés dólares. Entonces el dólar va a ser una cosa inalcanzable, ¿me entendés? Porque vos tenés que cambiar todos los pesos que hay dando vuelta por dólares, y resulta que no tenés un solo dólar, entonces ese dólar va a valer una fortuna. Claro. Se puede hablar de 3.000 o 4.000 pesos del dólar, en el caso este de Milei. Sí. En los demás casos yo creo, si me preguntás mi opinión personal, que está más relacionada con la política, yo creo que una derrota de Sergio Massa, lejos de causar convulsión en el mercado, va a causar alivio en el mercado, porque va a empezar a venir la racionalidad a la Argentina. Es decir, mucha gente va a decir, se acaba esto, se termina esta historia de los Kirchner en el gobierno, así es, y va a venir gente con la cual se puede planificar. Se puede hablar, hay credibilidad en la justicia, hay integración al mundo, porque lo contrario sucedió cuando Macri pierde de la forma que pierde las PASO en el año 2019, ¿sí? Sí. El día que Macri pierde la elección en el 2019 por la diferencia que perdió, el mundo sabía que esa elección estaba perdida y que venía el kirchnerismo y que iba a ser yo creo que no se imaginaron todas estas tropelías, pero imaginaban que podían venir tropelías. Entonces las acciones argentinas se derrumbaron en el mundo, las acciones de las empresas se cayeron, los bonos argentinos se cayeron y el dólar se fue a las nubes, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Yo solamente quiero recordar que cuando Macri se fue, el dólar valía 60 pesos. Sí. Hoy, 4 años después, vale 600. Qué locura. ¿Sí? Sí. 10 veces más. 10 veces más. Si querés, Macri asumió con un dólar a 15 y se fue con un dólar a 60, multiplicado por 4. Este lo multiplicó por 10, ¿sí? La inflación que recibió de un 54% va a entregar una inflación de 150%. La deuda que recibió de 311.000 millones de dólares, equivalente a dólares, está entregando una deuda de más de 410.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué indicador puede mostrar este gobierno? Ninguno. Por eso Sergio Massa lo tienen escondido. Perdón, a Alberto Fernández lo tienen escondido. Porque es una vergüenza lo que ha hecho el gobierno. Es lejos el peor gobierno de la democracia, por lejos.
Ahora, Ricardo, no es justo echarle la culpa solamente a Alberto Fernández. Alberto Fernández era un triunvirato junto con Cristina y con Sergio. Los tres gobernaron. Por supuesto que sí, por supuesto. Y Cristina es la responsable central de esto. Es la responsable central porque en su pelea, en busca de su impunidad, se pelea con Alberto Fernández porque no le dio la impunidad, digamos esto, no trabajó para esa impunidad, y esa pelea con Alberto Fernández hizo que este gobierno ya naufragara 2 años antes, cuando Máximo Kirchner abandona la presidencia del bloque en una clara señal de un barco a la deriva, ¿no? Entonces, y Sergio Massa, en su afán de controlar todo y de ser un presidente de facto, acordémonos que hubo una ministra de Economía que creo que duró 40 días, sí, ¿no? O no sé si no menos. Silvina Batakis, sí. Silvina Batakis. Fueron los responsables también de que Guzmán, ¿no? Sí. Volvé Guzmán, te perdonamos, tuviera que salir un domingo, un sábado a la tarde del ministerio, porque le hacían la vida imposible. No estoy hablando bien de Guzmán, estoy hablando mal de los que dentro del propio gobierno conspiraron contra el gobierno. Lo echaron a Guzmán. Entonces, Ricardo, permitime que te saque un momento de esta explicación tan clarita, digamos, ¿no? de la actual situación. A mí me preocupa mucho, hace un ratito, antes que te entrevistemos a vos, estuvimos hablando de Javier Milei. Y escuchamos que Javier Milei quiere venir con la motosierra a cortar los gastos de la casta política y también de lo que él llama las provincias inviables que viven, que son mantenidas por otras provincias. Es decir, él dice que los argentinos que viven en el país central, en la parte de la Pampa Húmeda, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, ¿no? Son los que pagan los impuestos para que vivan los catamarqueños, los riojanos y los formoseños. Y que nosotros en Formosa vivimos de los impuestos que pagan los otros. Y él dice que eso hay que terminar y que cada provincia tiene que arreglarse con sus propios impuestos. ¿Qué pasaría si este señor cumple con esa promesa? ¿Qué pasaría con Formosa? Bueno, no vamos a poder pagar los sueldos como mínimo, ni los sueldos. Mira, Formosa es una provincia que tiene un muy buen coeficiente de coparticipación federal. El coeficiente de coparticipación de Formosa, para que sepamos, es casi como el de Corrientes, y Corrientes tiene el doble de habitantes que Formosa. Lo que supone que los formoseños tenemos una coparticipación per cápita el doble que Corrientes, ¿sí? Sí. ¿En qué lugar nos ubicamos los formoseños en esa coparticipación nacional? Terceros creo que somos, detrás de Tierra del Fuego y detrás de, creo que Catamarca o La Rioja, creo que Catamarca. Tercero de Formosa, ¿sí? 65.000 pesos por habitante para los formoseños, ¿sí? Contra una milésima parte de las provincias más ricas. Y está bien que así sea, porque el sistema en la Argentina es solidario. Claro. Porque uno tiene que ponerse a pensar qué sería de la Argentina si empezamos a declarar provincias inviables. Sí. Sería fronteras despobladas. Y esas situaciones de fronteras despobladas ya se vivió en nuestro país. Entonces teníamos problemas limítrofes. Cuando la Argentina se empezó a organizar institucionalmente, ¿no? Entonces, lo que dice Javier Milei es absolutamente contrario al interés de la provincia de Formosa y al interés del país, porque entonces solamente serían viables la zona central. Claro. Y te diría, si me limito un poco más, sería la ciudad autónoma de Buenos Aires, la única que casi que no vive de los recursos nacionales, aunque le trae problemas, ¿no? Si no, preguntémosle al gobierno de la ciudad cómo le ha ido con la quita de recursos del gobierno nacional. Pensar eso es pensar que estas provincias son inviables
que en Formosa no se van a poder pagar los sueldos. Es como si nosotros le dijéramos al intendente de Misión Laicí que tiene que vivir con lo que recauda de impuestos. ¿Qué crees que va a poder hacer el intendente de Laicí? ¿Entendés? Entonces, aparte a nosotros no nos regala nadie nada, porque eso es una ley de coparticipación federal. Y esa ley de coparticipación federal está firmado por todas las provincias. Sí. ¿No? Sí. Y para modificar esa ley de coparticipación federal necesitas unanimidad en todas las provincias para modificarla. Y esa unanimidad supone que tiene que ser ratificada por las legislaturas provinciales si mañana el gobernador o el presidente pide modificar esos coeficientes de coparticipación. Yo diría que eso es una locura y que yo como formoseño no estoy dispuesto a votar en absoluto una quita de coparticipación para mi provincia, no importa quién gobierne. Porque yo escuchaba la otra vez una candidata que decía que le dieron mucha plata a Infran, ¿sí? Bueno, yo creo que tiene un error de concepto. Y ese error de concepto no es la plata a Infran. Infran es el gobernador de Formosa y la plata es de los formoseños, no de Infran. ¿No? Entonces, porque decía que el principal error de Macri fue haberle dado mucha plata a Infran. No, no es así. A Formosa se le da lo que es la coparticipación automática, que cuando vos depositas, vas esta tarde y depositas lo del impuesto a las ganancias, lo del IVA, la retención del impuesto a los débitos y créditos bancarios, esos recursos se distribuyen automáticamente a las provincias, ¿sí? Automáticamente, ya. A Formosa le viene 3,4% en porcentaje a lo que sea el impuesto. Algunos impuestos tenés más coparticipación, en otros menos. Distinto es ganancias que IVA y todo lo demás. Entonces, esa plata no es para Infran, esa plata es para el pueblo formoseño, que la administra Infran. ¿Qué querés? ¿Que no mande plata a la provincia de Formosa? Digo, es una locura pensar eso. ¿Entendés? Eso es como un intendente. La gente cree que vos ayudás a un intendente. No, lo que ayudás es a la población. ¿Me entendés? Ricardo, entonces, ahora, qué bueno, un concepto tan tergiversado. Qué bueno que estás aclarando esto, porque yo lo escuché a Gildo Infran, meter a todos en la bolsa y decir, estos de la oposición quieren liquidar la salud pública, quieren liquidar la educación pública, quieren cortar la coparticipación. Entonces él toma lo que dice Milei y le miente a la gente, Gildo, le miente a la gente diciendo que vos, Burjaile, Naidenov, Bullrich, la gente de Juntos por el Cambio quieren hacer con Formosa lo que Milei quiere hacer con Formosa. No, mirá, si vos aspirás a gobernar Formosa, lo menos que podés hacer es sostener los recursos que tiene la provincia de Formosa, que son espectaculares respecto al resto del país. Espectaculares. Es la tercera provincia en coparticipación. Y esto viene de los años, creo que era ministro Prol, cuando se firmó la coparticipación, ¿no? Entonces, vos tenés excelentes números para desarrollar la provincia, entonces tenés que poner tu impronta para ver cómo se desarrolla la provincia. Pero es una locura pensar que vos le vas a sacar recursos a una provincia donde no hay sector privado, donde 70% del empleo registrado proviene de la administración pública. Bueno, pero Milei va más allá, Gabriel, no solamente con la coparticipación, no solamente, sino que avanza en la educación. Dice que la educación tiene que ser privada. Me pregunto cuánta gente puede pagar colegios privados. ¿Cuánta gente? ¿Qué va a pasar? Dice que la educación no tiene que ser obligatoria. Hoy la educación es obligatoria hasta el secundario, ¿sí? Y los padres tenemos que responder por eso, porque ¿qué hacemos? ¿Qué sanción tiene un padre que no lo manda a su hijo a estudiar? Una persona que postergó a su hijo para el resto de su vida, porque hoy si no tiene formación. Entonces esta locura de que la educación no tiene que ser obligatoria es una locura, porque ese chico no tiene autonomía de la voluntad. Depende de los padres que lo lleven al colegio.
depende de los padres que le compren el guardapolvo, los útiles. Y si no le compran, ¿qué sanción tiene? Porque no está en condiciones de decidir cuando vos tenés 8 años, 7 años, cuando tenés 5 que vas a la salita. ¿Entendés? ¿Qué más dice? Dice que se puede, fíjate vos, que se pueden vender órganos. ¿Quién está en condiciones de comprar órganos? El que tiene plata. Seguramente ni vos ni yo, y el 99,9% de la gente que nos está escuchando no está en condiciones de comprar órganos, ¿no? Entonces la salud es para los ricos. Hoy, si vos necesitas un órgano, tenés un organismo como el INCUCAI que te pone en lista de espera, seas rico, pobre, multimillonario, lo que sea. Pero eso da lugar a cualquier cosa. Dice que se pueden vender armas, portación libre de armas. ¿Quién es el primero que va a salir a comprar un arma? El chorro. O vos vas a ser el primero. Si vos no sabés tirar, yo tampoco. Tú voy a salir a comprar un arma. A mí me tiene que defender la policía, no me tengo que defender yo a los tiros como un Far West. ¿Entendés? Seguro. Entonces estas cosas uno tiene que ponerse a pensar y decir qué es lo que vamos a votar. Yo entiendo el espíritu revolucionario y el discurso de casta, pero es un discurso vacío de contenido, absolutamente vacío en todo esto. A mí me preocupaba, Ricardo, el discurso de la confusión que está llevando adelante el gobernador de mezclar todo y meterlos a todo en la bolsa. Toda la oposición, yo lo escuché con mucho detenimiento a Infran, por nuestra gente todo dice... Hay opositores. Por eso, pero hay quiero responsables y hay opositores irresponsables. Correcto. Yo lo que quiero es con tal de tener un título de diario, son capaces de cualquier cosa. Yo quiero entender, ¿no?, el discurso del gobernador, a ver hasta dónde llega. Es decir, el gobernador dice, no voten a estos opositores, a la oposición, porque los opositores vienen por la educación pública, vienen por la salud pública y vienen por los derechos de la provincia, Eso lo dice Infran. A ver, yo voy a hacer el contradiscurso. Ponerle que Infran diga eso porque tiene que hacer publicidad de su producto. ¿Cuál es su producto? Su producto es el actual gobierno, el gobierno de las fiestas privadas de olivos, el gobierno de la inflación, el gobierno de la deuda, el gobierno de la no producción, de la pésima gestión de la pandemia. 130.000 muertos tuvimos, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿qué va a vender? Entonces, en vez de hablar en positivo de la gestión del gobierno, habla en negativo de la oposición, porque no puede defender el gobierno, porque no tiene un solo argumento para defender al gobierno. Porque si vos le pedís, incluso a algunos adversarios circunstanciales nuestros, que hablen 5 minutos de sus propuestas, no pueden estar sin hablar de los otros, ¿no? Porque viste que no hablan, no hablan de otra cosa que no sea de los otros. Vos tenés que hablar de tu propuesta. Y al actual gobierno, al actual oficialismo, como no sabe qué decir, a ver, ¿por qué hay que votarlo? Porque los otros son malos, ¿no? Pero pará, vos sos un desastre. Peor gobierno de la historia de la democracia. No, pero los otros son malos. Sí, bueno, esto funciona así. Nosotros no somos malos. Nosotros somos mejores. Y vas a ver que somos mejores, y somos mucho mejores que los que están gobernando. ¿Por qué? Porque tenemos sentido común, porque nosotros creemos que el que piensa distinto no es enemigo, porque creemos en la educación pública, porque creemos en la salud pública, porque creemos en la integración al mundo, porque creemos que hay que producir, que los planes sociales no hay que sacarlos, hay que sacar a los gerentes de esos, que son los que presionan a la gente, que hay que capacitar a esa gente, que hay que modificar las leyes laborales para que de aquí para adelante estén de acuerdo al momento. Tenemos convenios colectivos de trabajo que tienen 40 años, ¿no? Entonces, la Argentina tiene que tecnificarse, tiene que modernizarse, tiene que integrarse al mundo, tiene que ser creíble. Hoy estamos aislados del mundo, ¿no? Hoy estamos cerca de Nicaragua, Venezuela, Cuba. Bueno, eso no aporta. Entonces, es lógico que Infran hable mal de los otros porque no puede hablar bien de su gobierno. Entonces no le queda otro recurso que hablar mal de nosotros. Pero nosotros somos mejores que
que lo que son ellos, no tenga ninguna duda. A mí me suena lo de Gildo al chaque. Chaque los opositores, chaque la educación. Sí, es la política del miedo, es la política del miedo, esa política que viste, va a correr ríos de sangre, que se van a ir en helicóptero. Entonces pasó Jujuy, y en Jujuy hicieron una prueba de lo que es el caos cuando gobierna la oposición, y la verdad es que no va a haber tal caos, y no sería bueno que gobierne quien gobierne haya caos, porque hoy la Argentina no resiste ningún caos. En serio que no se puede gobernar de esa manera con una Argentina partida. Tenés que darle una proyección. La educación tiene que tener un plan que sea vos imaginate las generaciones que están pasando por la educación, la economía, la política impositiva, el comercio exterior. No podemos vivir abriendo y cerrando exportaciones, abriendo y cerrando importaciones, subiendo y bajando impuestos, aumentando impuestos en las provincias. Entonces, yo no creo en esa Argentina, Gabriel, yo creo en otra Argentina, en una Argentina que acuerde con los que elige la gente este año y que se gobierne por 15 años, o 20 años, perdón, para poner un periodo bajo reglas estables. Después cada gobierno que asuma podrá darle retoques. Pero cuando vos mirás cómo le va a los países de la región, cómo le va a Paraguay, cómo le va a Chile, cómo le va a Uruguay, cómo le va a Brasil y cómo nos va a nosotros, entenderás que esos discursos de hablar mal del otro no sirven, ¿no? No construyen, porque no hablas bien de lo que vos querés, ¿no? Hablas mal del otro, pero no estás hablando de lo que vos le propones a la sociedad. Ricardo, ¿le conviene a Formosa que Patricia Bullrich sea presidente de la Nación? Estoy convencido que sí. ¿Por qué? Porque acá nadie discute qué cosas hay que hacer. Acá se discute quién es capaz de hacerlo, ¿sí? Todos sabemos que hay que hacer un gol en el arco de enfrente. No es lo mismo que lo haga el número 2 que lo haga el número 9. Seguramente el número 9 sabe mejor hacerlo que el 2. O nadie discute que hay que atajarlo como en un equipo de fútbol. Lo que uno discute es quién es el mejor arquero. Y para nosotros es Patricia por el momento, porque gobernar para la oposición en la Argentina no es fácil, ¿sí? No ha sido fácil. Después de Alvear, el único presidente que ha terminado el mandato de un gobierno no peronista ha sido Macri. Mirá de los años que estamos hablando, ¿sí? Sí. Porque siempre ha sido difícil gobernar por la oposición, que cada uno saque sus conclusiones. Entonces, yo creo que hace falta templanza, porque cuando empezás a quitar privilegios hay resistencia. No tiene que haber violencia en la Argentina de ninguna manera, pero sí tiene que haber firmeza. No violencia, sí firmeza. Y yo la conozco a Patricia. Fue compañera mía de la Cámara, colega de la Cámara, integramos el bloque, compartí con ella el gabinete, se bancó todo, con el caso Santiago Maldonado, todas las operaciones, ¿no? Sí. Incluso tenía problemas dentro del gabinete, ¿sí? Porque creían que tenía que dar un paso al costado, ¿sí? Era una discusión de gabinete y tuvo la templanza de hacerlo. Y es una política de mucha trayectoria que va a saber cuáles son las posibilidades y hacia dónde tiene que avanzar. Entonces yo creo que lo que acá discutimos es quién, y estoy convencido que Patricia es la presidenta para la Argentina que viene. ¿Tenés fe en que el domingo vas a estar celebrando o reunido con Patricia Bullrich y hablando ya de la gestión que viene? Tengo confianza, por supuesto que tengo confianza. Eso no significa no respetar a los circunstanciales adversarios. Yo los respeto, ellos no. Pero yo respeto. Creo que hay que ser cautelosos. Nosotros trabajamos para ganar, hacemos todo para ganar. Creo que hemos mostrado seriedad. Y bueno, la sociedad va a decidir.
Tu mensaje final, ya está cerrándose, digamos, la campaña, ya estamos en las últimas jornadas. ¿Qué le decís a los formoseños para el domingo? Que vayan a votar. El primer punto es que vayan a votar. Este es el primer punto. Hay que ir a votar porque es nuestra responsabilidad. No importa quién votes. No, por supuesto que me gustaría que nos votes, pero independientemente de eso, hay que ir y votar, hay que participar. No sirve que otros decidan por vos, y dentro de eso lo que yo decía es, tenés que elegir en el caso quién es el que mejor puede conducir el país, y al mismo tiempo tenés que decidir quién crees que mejor te representa, qué formoseños mejor te representan en el Congreso de la Nación. Si los que trabajaron tuvieron visibilidad, por algo tuvimos visibilidad, o los que una noche se decidieron cambiar de candidatura de buenas a primera cuando nos habían prometido otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenés que decidir. Después, cada uno sabrá por qué lo hizo, por qué lo hace, pero la sociedad va a decidir y hay que acatarlo. Te agradezco, Ricardo, y bueno, buena suerte. Dale, gracias, muy amable, Gabriel, y mi respeto a vos, y toda la audiencia. Muchísimas gracias, diputado. Ricardo Burjaile.